Hola amigos de More, amigos de Management of Reality. Tenemos hoy a un invitado muy especial para una entrevista muy especial. Nuestro invitado es Axel Kaiser, es un abogado y filósofo chileno, es un intelectual libertario muy importante en todo el ámbito latinoamericano y más allá, muy citado por Javier Milei, muy importante para la estructura intelectual de Javier Milei y por lo tanto un hombre que ha contribuido mucho al empuje del libertarismo en Occidente. Es subdirector académico de Fundación Faro, que tiene la consigna en parte de defender las libertades occidentales. Autor de varios libros muy importantes, entre ellos El economista callejero. Voy a nombrar nada más tres porque tiene muchos libros. El economista callejero, que es el libro de economía más vendido en español en los últimos 20 años. La neoinquisición, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ahorita les platicamos más de ese. Y Parásitos mentales, que se ha convertido en un bestseller en varios países y que también ha sido muy citado por Javier Milei, el presidente de Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Axel. Todo un honor y un placer tenerte con nosotros en Management of Reality. Bienvenido. No, muchas gracias por estar acá para hablar de temas tan importantes para la subsistencia de nuestras sociedades libres. Así es. Y hoy vamos a hablar de la neoinquisición. ¿Tienes el libro para enseñarles la portada? ¿Lo tienes a la mano? No lo tengo a la mano porque la verdad es que ese libro fue un éxito de ventas también. Salió justo en la época de George Floyd, cuando ocurrió eso en Estados Unidos. Y yo estaba en Chile, iba a hacer un lanzamiento público en Chile, después íbamos a ir a presentarlo en Madrid con Cayetana Álvarez de Toledo. Y no se pudo porque justo cayó la pandemia. Ya. Entonces, pero se agotó el libro. ¿Ah? Y me quedan pocos ejemplares, que tengo 2 o 3 que me quedan en mi casa, pero el libro se agotó. No, pero yo puedo presentar en pantalla la portada como aparece en Perfecto. Amazon. Entonces, Sí. déjame hacer eso para que la gente lo vea. Sí, porque yo ahora estoy de viaje acá en Estados Unidos, entonces traigo poco peso, pero me llevo mucho peso por todo lo que compro. Buenísimo. Pues mira, ahí tienen en pantalla la portada de La neoinquisición, persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI. Y quizá un resumen, corrígeme si me equivoco, Axel, pero yo ya lo estoy leyendo y voy como a la mitad. Me parece que una manera de resumir lo que estás haciendo en este libro es explicar todas las consecuencias, todas las ramificaciones que ha tenido la transformación cultural de Occidente a partir de que nuestras instituciones nos han estado imponiendo esta cultura que ahora llamamos el woke. Y el efecto que eso ha tenido en censurar las actividades de todos los intelectuales y científicos en Occidente y también censurar la discusión pública en general. Completamente. Finalmente ese libro, La Neoinquisición, es un esfuerzo, como bien tú dices, por arrojar luz a lo que yo creo son los inicios, o tal vez más que los inicios, de un proceso de decadencia civilizatoria, de una nueva era de oscuridad, como la llegó a llamar el filósofo Roger Scruton. Porque cuando tú examinas, y este es el punto central, creo yo, el irracionalismo que se ha apoderado de las esferas intelectuales primero y después de todo el entramado y el tejido social y cultural, no puedes llegar sino a otra conclusión, que de perseverar en ese camino, con todas sus consecuencias, vas a terminar en la destrucción completa de la civilización occidental. Y no porque te la conquistó China o porque te conquistaron las potencias extranjeras o tal vez el mundo islámico, que en parte está entrando por nuestra propia debilidad, digamos, porque no tenemos defensa, sino porque nos hemos encargado nosotros como occidentales de abrir de par en par las puertas a filósofos que yo en términos generales denominaría neomarxistas, que han infectado primero las humanidades y después han saltado a todas las disciplinas, incluyendo las ciencias más duras. En este libro que está recién publicado, Ahí, exacto. The War on Science, editado por Lawrence Krauss, que es profesor de física teórica en Harvard, que creo que también fue cancelado por alguna razón. ¿Ah, sí? Sí,
creo que sí, si no mal recuerdo, algún problema tuvo. Ya. Bueno, tú tienes la evidencia más alarmante y categórica de renombrados profesores como Richard Dawkins, habla Neil Ferguson, habla muchos otros, de cómo este wokismo, que antes se veía como algo nada más de la gente en humanidades que escribía tonterías, ya le está haciendo la vida imposible incluso a los científicos. Y no solo eso, los journals están siendo politizados de manera tal de, y se ponen ejemplos en este libro que no los vas a poder creer, o sea, bueno, tú los vas a poder creer, pero la gente no los va a poder creer, al punto en que en journals que son dedicados a la física se habla del excesivo, el whiteism, como el excesivo blanquismo, digamos, por la raza blanca que hay en la física. Hay ataques a las matemáticas. Hay un artículo sobre cómo el wokismo está entrando con esta idea de decolonizar las matemáticas. Entonces estamos llegando a niveles... O sea, que las matemáticas eran... Según, sí, exacto, que según el woke las matemáticas eran supremacismo blanco. Correcto. Y aquí te lo explican. Entonces, la verdad es que cuando tú sigues ese camino, terminas como terminamos en el siglo XX, en que tuvimos dos movimientos que básicamente aplicaron la misma receta, que fueron el nazismo y el marxismo-leninismo, el comunismo, ¿no? Que por lo demás tienen raíces comunes. Sí, claro. Y en ese sentido, a mí me toca vivir en esta época. No estaba vivo en la época de los nazis, ni estaba vivo en la época en que surge la Revolución Rusa, ni nada de eso. Si hubiera estado, probablemente me habrían ejecutado, porque habría combatido a esa gente, tanto en Alemania como en Rusia, si hubiera estado ahí. Pero sí puedo combatir corriendo menos riesgo que en esa época, probablemente, o de seguro. Bueno, por ahora, Axel. Por ahora. Sí, es verdad, por ahora. Este wokismo que en realidad de lo que deriva es del relativismo epistemológico. Sí. Lo que está detrás de toda la crisis occidental, a mí me va a ver una crisis epistemológica. ¿Cómo defines tú el wokismo, Axel? Danos tu definición. Yo lo definiría como una ideología totalitaria que tiene por objeto, o el producto de una ideología totalitaria que tiene por objeto básicamente demoler y deconstruir los fundamentos de la tradición judeo-cristiana que dan origen a la civilización occidental, en términos bien simples, ¿ya? Y eso tiene, este wokismo tiene obviamente muchas características que si tú realmente las examinas, todas comparten un denominador común, es imposible la racionalidad. O sea, la discusión sobre la base de la lógica, del sentido común, de la evidencia, se termina siendo imposible. Y con eso tú justificas cualquier reacción sentimentalista y totalitaria. ¿Qué opinas tú de la siguiente definición? Porque obviamente podemos definir el woke de distintas maneras dependiendo del enfoque. Un enfoque que a mí me gusta es el woke es una estrategia neomarxista para producir conflicto social. Porque el análisis que yo hago, no sé si coincide con el tuyo, Axel, es que los marxistas se enfrentaron un problema muy grande cuando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo mucho crecimiento económico en Occidente, a raíz del florecimiento de los mercados. Y una cosa que les sucedió a los marxistas es que pues, ya no sabían a quién reclutar, porque los trabajadores en Occidente cada vez estaban mejor. Claro que siempre hay desigualdad, siempre hay gente muy rica y gente que tiene menos, pero wow, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores, sobre todo en las sociedades industrializadas de Occidente, lo que llamamos el norte global ahora, o el primer mundo, como decíamos antes, pues ahí los trabajadores pues ya estaban viviendo mejor que cualquier rey medieval. O sea, tenían mejor acceso a salud, entretenimiento, transporte, etcétera, que cualquier rey medieval, ¿no? Entonces, pues serían si los quieres llamar pobres relativo a los ricos de su misma generación, ok, pero pues el término pobre ya se volvió una cosa que va evolucionando porque es siempre relativo a los ricos, no es relativo a un estándar objetivo estable. Entonces, los marxistas, el problema que tenían es que cómo generas el conflicto social que requiere la revolución comunista cuando
los trabajadores ya no se sienten oprimidos. Claro. Y entonces lo que tuvieron que hacer fue inventar nuevas categorías para generar conflicto social. Y entonces fue cuando entran los marxistas al feminismo, empiezan a hablar de la opresión de los gays, y luego ahora más recientemente inventaron estas categorías del trans, etcétera. Y la idea es generar cada vez más categorías sociales que se puedan definir como víctimas en contra de sus presuntos opresores para multiplicar el conflicto social y empinarnos a las guerras civiles. Me parece que ese es como el fundamento de la estrategia del woke. ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo, y que si tú lo examinas, era el mismo fundamento que tenían los marxistas clásicos, lo único que ellos lo reducían más a las clases sociales, el proletario, clase social. Claro, contra el burgués, pero ahora, claro, como tú bien dices, el capitalismo ha sido tan exitoso en elevar el nivel de vida de las masas proletarias, que esto es algo que se reconoce bien al principio en el siglo XX. O sea, Werner Sombart, que es un intelectual marxista muy famoso alemán, muy conocido, escribe un libro tratando de explicar por qué no había socialismo en Estados Unidos, y según la predicción de Marx, ¿cierto? Claro. Los países capitalistas eran los primeros que iban a terminar generando la revolución proletaria. Y él llega a la conclusión de que bueno, las comodidades de que había producido el capitalismo en Estados Unidos habían adormecido el impulso revolucionario de las masas. Pero es una explicación un poco elegante para no decir que Marx estaba completamente equivocado y su teoría del valor trabajo era un fraude. Sí. Pero lo que tú dices es cierto. O sea, la expansión del marxismo a la crítica de la sociedad como un todo, la teoría crítica que inventa la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que se funda en la década de los 20. Son los marxistas culturales, ¿no? Como los marxistas culturales, es básicamente otra estrategia de dividir la sociedad entre oprimidos y opresores, ¿no? Que, claro, detrás subyace también la crítica al sistema capitalista, burgués y todo eso, pero ahora enfocada en todo lo que son los parámetros estéticos de la sociedad, la tradición, la familia, los tipos de familia, la heteronormatividad, después la relación entre mujer y hombre, todo lo que tú dijiste, es uno a uno. Si la madre de todas las feministas modernas es la Simone de Beauvoir. La Simone de Beauvoir era marxista. Claro. Y amante de Sartre, que era un defensor de Stalin, por lo demás. Sí. Claro, entonces, básicamente eso es lo que hacen. Y la intención, de nuevo, la misma que tenía Marx y que tenían los nazis, que aprendieron de Marx mucho por lo demás, y que era destruir Occidente. Si este es lo patológico del tema. Nosotros nos enfrentamos a movimientos, a corrientes identitarias, ¿no es cierto? Es la política de identidades, ¿no? Es la identity politics, sí. Que es lo más increíble que hay, porque hoy día es de manos de la izquierda. Bueno, uno podría argumentar que hacia atrás los nazis también, en cierto sentido, también eran de izquierda, pero normalmente se le atribuía a la derecha con esto de que la raza superior y todo lo demás. Sí. Y resulta que hoy día los que hablan en términos raciales y de categorías raciales que niegan al individuo y reducen todo a las cualidades adscritas de la genética, están en la izquierda. Y son los woke. Sí. ¿Ya? Pero es lo mismo. Es lo mismo. Cambió el color de piel de los perseguidos. Ahora los perseguidos somos los blancos. Bueno, y me parece que sí, quiero ir al asunto de los blancos en un segundo, pero que más que nada más el racismo contra los blancos, que sí está sucediendo, me parece que de forma más general, tomando la pauta de lo que dices, parece que la estrategia ha sido convertir cualquier diferencia, cualquier desigualdad, ni siquiera desigualdad, cualquier diferencia en un argumento para identificar opresión. Entonces, si hay alguien que es guapo, se supone que está oprimiendo a los feos. Si es blanco, automáticamente por ser blanco está oprimiendo a los no blancos. Si eres heterosexual, automáticamente estás oprimiendo a los gays. O sea, ya no importa tu comportamiento. Lo único que importa es si se te puede identificar. Si se te puede identificar alguna característica que según esta ideología te confiere una ventaja, que siempre la llaman privilegio, ¿no? Entonces, automáticamente eres un opresor independientemente de lo que tú pienses o hagas. Correcto. O sea, ya no te puedes escapar de la acusación de ser un opresor porque está escrito en tu color de piel o está escrito en tu orientación sexual o en cualquier otra característica.
Y entonces, una vez que empiezas a definir a todo mundo de esta manera, lo que garantizas es conflicto, garantizas la desintegración de la sociedad, porque todo el mundo se tiene que pelear con todo el mundo. Sí, claro. Y el asunto de la, ¿cómo la llaman? La interseccionalidad, quiere decir que ni siquiera dentro de estas categorías se pueden unir, porque si tú eres negro y alguien más es negro, pero ella es mujer y tú eres hombre, pues ni modo, ya no se pueden solidarizar, porque como hombre negro estás oprimiendo a la mujer negra. Y si son dos mujeres negras, pero una de ellas es lesbiana, no, pues la heterosexual está oprimiendo a la lesbiana. O sea, ya todo el mundo acaba atomizado casi en una categoría individual con su opresor muy específico y todo el mundo se pelea. Sí, es el caos absoluto, pero esto no es nada nuevo. Fíjate que von Mises, ya en la década del 40, escribía y explicaba cuál era el origen común entre nazismo y marxismo. Y él decía que los nazis, von Mises, a mi juicio, es el más grande economista del siglo XX, y no está lo suficientemente reconocido. Yo pienso eso. Y él hablaba de el polilogismo. O sea, Karl Marx fue el primero en plantear que la lógica, la estructura lógica, era distinta según el grupo, según tú pertenecías a los proletarios o tú pertenecías a los burgueses. Entonces, la lógica, la unidad de la razón humana desaparece y se fragmenta. Entonces, tú como proletario vas a razonar de una manera que supuestamente es la real, y tú como burgués vas a razonar de otra que es la falsa, porque estás engañado. La falsa conciencia. La falsa conciencia, exacto. Entonces, es imposible la conversación entre los dos grupos porque tú, por definición, solo por el hecho de tu clase social, ya estás condenado a razonar de una cierta manera que te hace, ¿cierto?, defender el sistema de explotación. Claro. Y si no lo defiendes es porque eres un iluminado con un acceso privilegiado a la verdad, como era Marx, que era burgués. ¿ya? Entonces, sí. De hecho, es bien divertido porque hay un filósofo marxista alemán, Dietzingen, de la época, que el tipo dice, nosotros, ¿no?, los marxistas, aunque seamos burgueses, somos los que tenemos acceso a la verdad verdadera, porque sí somos capaces de ver todos los prejuicios y las mentiras del sistema capitalista. Así que a nosotros no se nos aplica la ley de que por ser burgueses no podemos razonar de otra forma, porque tenían que tratar de resolver ese problema, ¿ya? Bueno, hoy día se aplica lo mismo, los alemanes, o sea, los nazis tomaron eso y lo aplicaron a la raza. La estructura lógica de los judíos y el razonamiento judío es de un tipo, que es falso, perverso, y el razonamiento ario es de otro tipo. La estructura lógica de la razón aria es diferente. Entonces no hay nada que conversar, y por eso también, cuando tú ves la Unión Soviética con la Alemania nazi, la persecución de los científicos judíos en Alemania, que tú tuviste una purga total. Claro. Einstein es el caso más célebre, que terminó yéndose a Princeton en Estados Unidos. Pero tuviste una purga total no solo de los científicos de primer nivel, por lo demás 20 de los que solamente se fueron a Inglaterra terminarían ganando el premio Nobel de ciencia, sino que también de las publicaciones, de la actividad científica. En la Unión Soviética fue escandaloso con el caso de la supuesta biología mendeliana. Claro, el lisenkoísmo. Exacto. Entonces, y hoy día pasa lo mismo. Hoy día está pasando exactamente lo mismo. De hecho, en este libro, que yo les acabo de mostrar, que salió hace poco, hay un artículo de Neil Ferguson donde él recuerda el rol que jugaron los intelectuales y los científicos en el auge del nazismo en Alemania, en las universidades alemanas. Y él dice, lo que está pasando hoy en Estados Unidos es equivalente a lo que pasó en la Alemania nazi, donde las mentes más brillantes, porque no nos olvidemos, Alemania al año 32 tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos en ciencia. Era el país con las mejores... Era la potencia científica. Era lejos la potencia científica del mundo, y cultural, podríamos incluso argumentar. Y tenían la gente más brillante, los mejores físicos, los mejores matemáticos, todo lo más. Y resulta que ahí empieza a surgir esta moda del irracionalismo promovido por personas como Philip Lenard, que habían sido premios Nobel, ¿no?, en física, y resulta que en lo que terminan es en la barbarie completa, la destrucción de la civilización occidental hasta sus últimas consecuencias, que solamente se recompone en Alemania después de que destruyeron completamente el país y que los nazis fueron exterminados o limpiados, por lo menos, o ambas. Sí. Y lo que es preocupante es que nos esté pasando hoy, después de haber visto lo que pasó hacia el pasado. Entonces, cuando a mí me dicen que analizar lo que está ocurriendo, a mi modo de ver, es el mismo virus totalitario del irracionalismo
que destrozó Europa y el mundo en la década de los 40. Sí, se parece mucho, muchísimo. Oye, este tema de la proliferación de categorías de víctima, a mí me parece muy interesante porque es una de las evidencias más fuertes, aunque hay muchas, porque está por todos lados, pero esta es una de las evidencias más fuertes de que estamos viviendo en un mundo orwelliano, porque una de las cosas que, quizá la lección más fundamental, más importante que enseñó Orwell, es que el lenguaje totalitario invierte todos los significados importantes, ¿no? Por eso el eslogan del partido único en el Estado totalitario que imaginó George Orwell era: la guerra es la paz, la libertad es el amor, claro. La ignorancia es fortaleza, ¿no? Pero esos son 3 ejemplos. En realidad se proliferaban por todo el sistema. Entonces, por ejemplo, el Ministerio del Amor era el que te espiaba y te torturaba, ¿no? Todo está exactamente de cabeza, todos los significados. Y ahorita lo que vemos en este asunto de la proliferación de víctimas es que en realidad el poder institucional lo tienen los que chillan que son víctimas. Entonces, dices, soy una víctima, identificas a tu opresor, y entonces todo el sistema institucional coopera para aplastar al presunto opresor. Y así fue como se generó, por ejemplo, este asunto del Me Too, que desbordó en que cualquier mujer podía acusar a cualquier hombre de acoso y ya ni siquiera se investigaba el asunto, y en el momento en que se hace la acusación, el hombre se considera culpable y todos los engranes institucionales empiezan a actuar en su contra. Y lo mismo pasa con otras categorías de víctimas. Si tú eres un negro que dices que me está oprimiendo un blanco, todas las instituciones empiezan a cooperar para darte gusto. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad chillar que eres una víctima es lo que te da poder. Correcto. El poder está en la presunta víctima. Todo está de cabeza. Sí. Bueno, es lo que Campbell y Manning llaman la cultura del victimismo, en un artículo, en un paper que ellos escribieron, y que surge de nuevo, fundamentalmente en las universidades, y después infecta al resto de la sociedad. Y es esta idea de que la sociedad se divide entre opresores y oprimidos, que era lo que decían los nazis respecto a los judíos y lo que decían los comunistas respecto de los burgueses. O sea, los burgueses oprimen, los judíos oprimen y abusan de los arios en conspiraciones internacionales. Uno, cuando lee el Mein Kampf, se da cuenta de que todos estos delirios no son nada nuevo. Hoy día lo que pasa es que hay más categorías de víctimas, porque como al final el hombre blanco heterosexual y todo lo que hemos construido, los hombres blancos heterosexuales, es objeto de sospecha porque la verdad no existe, entonces todos son narrativas que se han creado con el fin de ejercer poder sobre grupos que son marginales, incluyendo la ciencia, la matemática, todo. Entonces, todos los que no cuadran en ese grupo de opresores son por definición víctimas, ¿no? Y hay interseccionalidad, como tú decías, o sea, hay distintas categorías de víctimas. Entonces, bueno, ¿quién se beneficia? Yo diría que por un lado los profetas de la revolución cultural, que muchas veces son los mismos blancos heterosexuales privilegiados de clase alta que están en la élite en Hollywood y en Harvard y con sueldos multimillonarios, y que están montando esta ola y dirigiendo esta ola para ser los que lideran el cambio sin que a ellos les afecte ni les toquen absolutamente nada. Sí, nota histórica. Black Lives Matter, las grandes manifestaciones callejeras de Black Lives Matter eran casi puros blancos. Y claro, pero sí, hay un video muy entretenido que hace alguien de PragerU, donde va y le entrevista a... Tú eres mexicano, así que esto va a ser más interesante todavía. Va y entrevista a unos white liberals, a unos liberales, o sea, gente izquierda blanca acá en Estados Unidos, si está bien que él ande con uno de estos sombreros mexicanos. Ajá. Y todos le dicen, no, eso es apropiación cultural, eso es discriminación, marginación. Y después va y le pregunta a mexicanos. Claro. Y todos se ríen y dicen, sí, te ves bien. Nos encanta que apropien nuestra cultura. Pero claro, por supuesto. Nos parece que nos están honrando. ¿No? A mí me encanta que la gente coma tacos, se ponga un sombrero, festeje en México, claro. Imagínate, yo tengo un ejemplo en la Nueva Inquisición de que fue un escándalo en Yale, creo que fue la universidad, donde alguien lanzó una fiesta de motivos mexicanos, y entonces eran todos disfrazados de mexicanos, y obviamente llegaron muchos americanos disfrazados de americanos, de mexicanos, y finalmente fue un escándalo que terminó con la rectoría, con todas las autoridades universitarias involucradas, porque
no podía ser, que se apropiaran de la cultura, gente que no pertenecía a esa cultura. Entonces, ¿qué es lo que haces tú con eso? Bueno, básicamente estás tratando de generar estas tribus, como bien tú dijiste, que están en conflicto, en oposición, y que en vez de incluirse, ¿no? Lo que Sí, generas es división y produces la imposibilidad completa del amalgamiento cultural y de que claro, saquemos lo mejor de todas las culturas y que podamos convivir y vernos como individuos más allá de la cultura en la que estamos. Entonces, lejos de ser inclusión, es exclusión, pero como dices tú, orwelliano, ellos lo disfrazan como inclusión, pero claro, claro, exacto, y como diversidad, cuando en realidad lo que es exclusión claro. y te impide la auténtica diversidad que consiste en el intercambio cultural y disfrutar, ¿cierto?, de las distintas cuestiones que aporta cada cultura. Esa es la diversidad, porque no te sirve mucho tener, ¿no es cierto?, una civilización alienígena que tú no conoces en otra galaxia y no tienes ningún contacto con ellos. Bueno, ¿de qué diversidad vas a hablar? Si la diversidad tiene sentido en la medida en que tiene una existencia real en un entorno social. Entonces, todo lo contrario a lo que ellos promueven. ¿Y quiénes más se benefician? Bueno, los supuestos Eso, ¿a quién víctimas. le sirve? ¿Cuál es tu Bueno, modelo de quién se beneficia de todo esto? bueno, yo creo que están los profetas, muchos de los cuales terminan cayendo, como todo buen revolucionario que termina siendo devorado por la revolución, pero muchos terminan cayendo. Con el Me Too se vio a varios de estos progres caer por denuncias de mujeres. Algunas pueden haber sido hasta falsas, no lo sabemos. Pero Claro, claro. Bueno, sería el colmo de la ironía que cayeran por denuncias ¿no? falsas que Hubo ellos varios casos. les ayudaron a promover. Bueno, fíjate que en España, Juan Carlos Monedero, de Podemos, Íñigo Rejón, de Podemos, el grupo más ultra, más Más woke, feminista, es el más más woke. woke de todos, tiene a varios por denuncia de acoso sexual. En Mm. Chile está Boric denunciado por acoso sexual, lo que pasa es que la izquierda lo tapó rápidamente. Alberto Fernández en el caso de Argentina, y así. Todos los que eran los feministas, muchos de ellos, terminaron con denuncia. En Estados Unidos, Harvey Weinstein, varios otros que eran de la élite progre, terminaron con estos problemas. Pero bueno, eso es típico en estas revoluciones, ¿no? O sea, el purismo exige que cada vez el estándar se vaya subiendo más, Eso. claro, al Te punto van de que, cambiando la definición de lo que es el comportamiento correcto, políticamente correcto. exacto, una vez que tú renuncias a la razón y te embarcas en un proceso de terrorismo purificador, Ujú. que es una psicosis de la denuncia, porque eso es lo que es, y donde Sí. el que denuncia primero se declara libre del pecado que está denunciando, Así entonces es, todos así es. empiezan a denunciar a todos los otros. O sea, acusas para que nadie sospeche de ti. Entonces, Exacto. ves a quién delatas primero. Sí, y eso no es nada nuevo en las cacerías de brujas, que también hablo de eso en la nueva Claro, Inquisición. platícanos de eso, Axel. Sí, Cuéntanos cómo el modelo de la cacería de brujas que tú has estudiado con mucho cuidado y con mucha profundidad histórica, eso cómo te da un modelo para pensar en lo que nos está sucediendo ahorita. Cuéntanos de eso. mira, es impresionante cuando uno estudia la historia europea. La gente tiende a decir, bueno, la Inquisición fue terrible, y fue terrible, pero fueron peores las persecuciones protestantes. Eran mucho menos orgánicas y mucho más irracionales. O sea, Y más gente fue asesinada por las mucha más. cacerías de brujas que por la Inquisición. Sí, mucha más. ¿Y Pero eso incluyendo las matanzas de las cruzadas? no, las matanzas de las cruzadas, digo, acá se incluye solamente la gente que fue perseguida por brujería, explícitamente por brujería. Ok. ¿Ya? No sé si te estás incluyendo a la No, gente o que... sea, es que, no, mi punto es que la lógica de la Inquisición también produjo las cruzadas y durante esas campañas, o sea, obviamente, digamos, explícitamente se suponía que iban a liberar Tierra Santa y que Tierra iban Santa. a expulsar a los musulmanes de ahí, etcétera, pero en el camino se hicieron exterminios de judíos en Europa. Entonces, Ah, no, sí, y pero eso... también y también hubo grandes matanzas de cristianos ortodoxos en los Balcanes. Entonces, Sí, pero no sé si añadiendo esas matanzas... no está incluido, no está Ah, incluido. ok. No, pero según una de las fuentes que yo encontré y que la cito en la Nueva Inquisición, eh, hasta 1 millón de personas en Europa fueron asesinadas, ejecutadas por brujería en un periodo de más o menos 800 años. Qué locura. Y tú llegaste a tener lugares como en Alemania, en Tria, en esa zona donde había condados o pueblos, digamos, que quedaban con 2 habitantes.
mujeres después de los asesinatos. O sea, con pueblos que se quedaron con solo 2 mujeres porque las mataron a todas. Sí, correcto. O sea, todas eran brujas. Es que por eso te digo, es la psicosis. Es la psicosis. Y los historiadores discuten, no entienden realmente qué es lo que pudo haber pasado. Algunos especulan, imagínate esto, que puede haber habido hongos alucinógenos en algunos de los trigos fermentados que usaban para consumir. O sea, porque realmente es delirante. Bueno, pero sabemos que el genocidio del siglo XX en Europa no tuvo nada que ver con hongos alucinógenos, entonces sabemos que no es necesario. No es necesario. Pero yo leí una de esas teorías por ahí que tampoco me parece convincente. A mí me parece simplemente que esta psicosis, si uno que creyera en el demonio pensaría que está poseyendo a toda esa gente, ¿no? Y es realmente escalofriante ver lo que somos capaces de hacer los seres humanos cuando perdemos la racionalidad. Y además se entremezcla con intereses, porque de pronto el vecino que tenía un pleito con el que vivía cerca de deslinde, acusaba de brujería al vecino y a su mujer para poder deshacerse de él. Entonces se mezclaban muchas cosas en esto. Y había un incentivo ahí económico también, ¿no? Se quedaban con la propiedad, o por lo menos en la Inquisición, claro. eso sí pasaba. Si tú acusabas a alguien de ser un hereje, la Inquisición te daba, creo que una cuarta parte de su propiedad, no recuerdo cuánta. Claro, había porque en última instancia no era que te pagaran directamente, tal vez la Inquisición lo hacía distinto, pero en el mundo protestante era más bien que te deshacías de tu problema. Entonces, probablemente si tenía una disputa de deslinde, ya esa disputa terminaba. Entonces, ese tipo de cosas que también ocurrieron en Estados Unidos, bueno, los casos de Salem son los más conocidos. Sí, claro. Donde fueron decenas de mujeres ejecutadas también por brujería. Y el problema es esta psicosis que se produce con la idea de que el demonio anda suelto. Ahora, ¿cuál es el demonio en el wokismo? Bueno, el demonio es el espíritu del hombre blanco, heterosexual. Entonces, donde tú veas ese espíritu del hombre blanco heterosexual, tienes que destruirlo. Por suerte no nos están tirando a la hoguera, pero lo tienes que cancelar, lo tienes que echar de la universidad. Incluso si eres negro, entonces te consideran un traidor. O sea, fuiste de alguna manera tocado por el espíritu demoníaco de los blancos porque te está yendo en contra de lo que dicen ellos. Mira a Ronald Fryer en Harvard. Como le ha pasado a este economista que estábamos mencionando. A Ronald Fryer. Yo lo conocí porque Ronald Fryer sacó papers donde demostraba, por ejemplo, que los policías norteamericanos no mataban desproporcionalmente a más afroamericanos o más negros que a blancos. Y eso de manos de un afroamericano que además venía de un origen bastante humilde, sí. Y que llegó a ser un tipo brillante, un gran profesor en Harvard. Es un tipo brillante. Inaceptable para ellos. Y otras cosas que él planteaba de la educación, que tampoco les gustaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la misma lógica, y von Mises también lo explica respecto de los nazis y los marxistas. O sea, los marxistas, si tú eras un proletario que no adhería a sus ideas, que entonces eras un traidor a la causa. Del mismo modo que si tú eras un ario que estabas en contra de la causa nazi, entonces eras un traidor a tu raza. Sí, si tenías amigos judíos o te quejabas del antisemitismo, eras un traidor. Eras un traidor a tu raza, estabas de alguna manera pervertido mentalmente y obviamente eres un enemigo y te había que eliminarte. Entonces, hoy día pasa exactamente lo mismo. Y si tú dices una cosa, por leve que sea, que vaya en contra de la ortodoxia purificadora, te pasan la guillotina. Y ahí está el problema, que muchos de los que partieron promoviendo esto no vieron, y este es un punto que hace Hayek también en Camino Servidumbre, no vieron el extremo al que iba a llegar la corriente a la cual le abrieron las puertas. Entonces los termina arrasando a ellos en muchos casos. Y los más extremos, los más radicales, son los que terminan conduciendo estos procesos en última instancia. Que tú lo viste en la Revolución Francesa, que es el origen, a mí me parece moderno, en donde uno puede ver estos procesos. También fue los primeros genocidios de los tiempos modernos, fue la Revolución Francesa, donde tú puedes ver cómo esta psicosis termina en matanzas generalizadas con cientos de miles de muertos. En el caso de la Revolución Francesa está documentado eso, no te lo enseñan en el colegio, pero fue así. Y termina Robespierre con toda esa gente que eran los más extremistas, cortándole la cabeza a Antón, a los que eran unos criminales, pero no eran tan criminales, digamos. O sea, querían frenar el terror y los otros, no, hay que seguir con el terror.
Bueno, pero ahí sucede la ironía que tú mencionabas, que es que los promotores de esto acaban siendo condenados por el movimiento que ponen en marcha. Robespierre Sí. terminó en la guillotina. Robespierre terminó exactamente porque además él, el incorruptible, le decían, para que tú veas el purismo moral, que eso es algo que tú ves hoy. El Sí, purismo moral que reclaman los woke. Porque ellos se presentan como los intachables, los exacto. incorruptibles, desde el punto de vista de lo que es el bien y el mal, Sí. definido como lo definen ellos. Ellos son los dueños de la definición. Ellos son los dueños de la definición de la verdad absoluta, de la moral, de todo, y de Sí. quién se va a la hoguera y quién no. Y en el caso de Robespierre, que él, bueno, él se intenta suicidar y no le resulta, ¿no? Se pega un balazo, pero después llega a la asamblea un día y dice, bueno, tengo una lista con sospechosos de traidores a la revolución. En Francia te podían ejecutar si tú no eras lo suficientemente entusiasta por la revolución, a ese punto. O sea, Pues así es el woke. El woke exacto. te cancela si sienten que andas medio tibio. Y Es lo que tú explicas en tu artículo que me enviaste, que yo leí de este estudio de yoga. sí, claro, claro. Claro, que finalmente, bueno, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto de woke tienes que demostrar tu pureza todo el tiempo para que Déjame pases el test? Déjame, se los pongo en pantalla para que sepan de qué estamos hablando. Permíteme acá. Este es un artículo sobre un estudio, bueno, una cadena de estudios de yoga que había en Denver. Bueno, en Denver o cerquita de Denver. A ver si ustedes ponen es este. Entonces, el artículo lo que hace es tomar un caso, ¿no? Como digamos, es un caso emblemático de lo que ha venido sucediendo y es el dueño de esta cadena de estudios de yoga que se llamaba Patrick Harrington, pues él difícilmente podía ser más woke. O sea, él en sus estudios de yoga tenían inclusive días para LGBTQ y baños para que tomaban en cuenta el género de la gente y todas las caravanas que tú quieras le hacían al woke, pero de todas maneras el movimiento woke lo destruyó y el único argumento con el que lo destruyeron era que él era blanco. O sea, porque era imposible que este hombre se arrodillara más con el woke. O sea, que lo único que quedó era que era blanco y por lo tanto era opresor y lo destruyeron, le quebraron su empresa. Claro, porque lo denunciaron, ¿cierto? Y Lo una vez denunciaron porque no era suficiente. Y el argumento es el que tú dices, que no, la acusación, digo, yo no creo que sea cierto que no era suficientemente woke. O sea, yo creo que era imposible para este hombre ser más woke. No había manera. Pero la acusación sí fue esa. La acusación fue que les parecía que su entusiasmo no era suficientemente extremo. claro, lo que pasa, y ahí tienes una cuestión que también es bien interesante en el caso de Robespierre y la Revolución Francesa, que ellos lo que pretenden es politizar el corazón de las personas en el sentido de que la obsesión es la pureza de tus intenciones. Entonces, si tú no eh, transmites la sensación, que es algo tremendamente subjetivo, depende de la persona que te está evaluando, nada más. Sí. Si la persona que te está evaluando siente por alguna razón que tú no eres lo suficientemente comprometido con los ideales Sí. de la revolución, ¿no? Sí. Morales de la revolución, te denuncia. Entonces te denuncia y le pasa lo que le pasó a este señor, que finalmente, por lo que leí ahí, tuvieron que vender hasta su casa para poder... Sí. Le destruyeron la vida. Acabó endeudado. Le destruyeron la vida. Sí. Sí, lo más, para mí lo más increíble de ese caso es que la persona que armó toda esta campaña en contra de él es una chica negra que era profesora de yoga en su estudio. Y entonces ella renunció y puso en su cuenta de Instagram que renunciaba, que porque eran unos racistas blancos, supuestamente los dueños del estudio de yoga. Y entonces él le mandó un correo
diciendo, oye, me encantaría que me entristece mucho lo que hayas renunciado y quería ver si nos podíamos reunir para platicar y ver en qué podemos hacer, ¿no? Para darte gusto. O sea, otra vez se volvió a arrodillar y ella publicó ese correo como si fuera evidencia de la opresión de este fulano. O sea, se andaba otra vez arrodillando y ella lo interpretó como un ataque, lo publica y le invita a todos sus seguidores de Instagram a que boicoteen el estudio Bueno, de yoga y con eso lo quebró. pero es que imagínate la patología en la mente de esta mujer, el cerebro parasitado que tienes que tener por ideas woke para denunciar de esa forma a tu empleador porque no está cumpliendo con los estándares de pureza que a ti se te ocurren en ese momento que tienen que ser, y el sentimiento o la sensación de poder que debe tener una persona así, por el hecho de ser negra, nada más, por si hubiera sido blanca nadie le habría prestado mucho interés a lo que decía probablemente, Sí. pero por el hecho de ser negra, la sensación de, la intoxicante sensación de poder que debe sentir para poder decir, bueno, tengo la vida de esta persona está en mis manos, yo Sí. se la destruyo ahora. ¿Y por qué? Porque no me gusta. Simplemente Y porque no me gusta. eso que estás señalando, Axel, identifica la psicopatía de todo Psicopatía. este movimiento, porque es muy cruel. Se disfrutan la crueldad. Todo lo que es la cancelación es un disfrute de el poder ser cruel contra Sí. una persona. Bueno, la Hannah Arendt en su libro sobre los orígenes del totalitarismo explica que una de las cosas más chocantes cuando uno evalúa el nazismo y el comunismo es la cantidad de gente, la masa de gente que se excitaba con la posibilidad de ejercer violencia sobre otros grupos y de que se ejerciera esa violencia sobre otros grupos y la muerte de otros grupos. Entonces tú tienes en la psiquis de muchos seres humanos, lamentablemente a veces de mayorías que se infectan y terminan actuando de forma completamente, como tú dices, psicopática, esa inclinación por la violencia y la destrucción. Sí. Y cuando tú destrabas esos instintos del sedazo de la razón, es cuando te quedan estos desastres. Porque lo otro que hay que analizar en el caso que tú comentas es, ¿por qué los demás estudios de yoga que ven en la zona y otra gente y los clientes deciden irse, atacarlo y además renunciar, sus clientes renunciar y no ir más a clase? Porque yo hubiera estado ahí y le digo, ándate al carajo, no me importa. Claro. No importa lo que piense una empleada de un estudio de yoga sobre la moralidad política y la pureza moral de una persona que me está dando un buen servicio. Me importa un carajo. O sea, que se vaya al carajo ella. No. Pero sin embargo... Todos los que hacen caso están señalizando su virtud. Es el virtue signaling. Eso es lo de las brujas. Es lo mismo que la denuncia de las brujas. Chuta, voy a saltar a este carro porque de lo contrario, todo, como la mayoría de los dueños eran blancos, digamos, o todos los dueños de los estudios me involucrados eran blancos, para que no me digan que yo no soy y no me destruyan a mí. Entonces yo me subo a este carro y le destruyo la vida a la otra persona. Y esa es la psicopatía del wokismo, que la peor gente, la gente más mala, la gente con más patologías mentales, es la que más promueve esto. Y lo hacen promoviéndolo como si fuera una virtud. Es que sí, la disfrazan de virtud pero es lo mismo de nuevo, es como los comunistas disfrazaban de virtud su genocidio y hasta el día de hoy lo hacen, y como los nazis disfrazaban de virtud para el pueblo ario por lo menos, sus genocidios y sus crímenes. Siempre lo han hecho. Regresando a la liga, que todo esto sale del marxismo, hay una similitud, una homología realmente entre lo que llaman el struggle session, la sesión de, ¿cómo se dice en español? La sesión de lucha, o no sé cómo le digan en español, pero en el contexto marxista, en el contexto comunista, si tú te desviabas tantito del dogma, entonces te convocaban a una junta en la que se sentaban contigo varios a decirte lo mal que estabas y tú tenías que pedir perdón y dar evidencias de que te habías reformado y que te habías ahora sí alineado con el dogma, y si no lo hacías te ibas al gulag. Claro.
Y eso es lo que pasa en la cultura del woke también. Si te acusan de haber fallado en alguna dimensión de las que son importantes para el woke, tú tienes que te tienes que ir a pedir perdón en público, te tienes que ir a arrodillar para que te perdonen la vida, ¿no? Y eso es lo que sucede en el contexto de la cancelación. Sí, tú tienes que demostrar tu pureza, o sea, tienes que someterte a la tortura que te hace el grupo para demostrar que en realidad mereces ser digno de consideración dentro de ese grupo, porque todas estas categorías morales que se establecen, básicamente lo que buscan son lealtades. Exacto. Entonces, si tú no estás alineado con las categorías morales y las expectativas sobre la base de esas categorías, no estás en el grupo, por lo tanto no eres leal al grupo, y ese tipo de psiquis interpreta a cualquiera que está fuera como un enemigo. Claro, sí, son estrategias de control. Bueno, Nada. háblanos, Axel, de un tema que es muy importante para todo este análisis que haces tú, que es que esta cultura del woke ha contribuido muchísimo a destruir la identidad occidental. Sí, porque lo que hay detrás, en última instancia, es también lo que Max Scheler, un filósofo judío alemán, llamó el resentimiento, y lo definió bastante bien. Y es el esfuerzo por invertir los valores de manera tal de aquello que es deseable, como no es alcanzable por los resentidos, lo que hacen es cambiar la evaluación a nivel social para que lo que era deseable se vea como indeseable y lo que era indeseable se vea como deseable. Ejemplo, Sydney Sweeney. El escándalo que has tenido ahora en Estados Unidos. Increíble. Qué cosa más absurda. Completamente delirante, como son estas cosas. Sydney Sweeney, rubia, una hermosa mujer, desde el punto de vista objetivo, una mujer hermosa, bella, occidental. Innegable. Realmente nadie lo puede discutir. Pero tiene un defecto muy grande, es güera. Claro, y es blanca, que probablemente el hecho de que sea blanca, que es lo que desata toda esta crisis, porque si hubiera sido de otro color de piel no le dicen nada, pero el hecho de que sea blanca habla también de un arquetipo que es el de la mujer que tradicionalmente se ha entendido como el máximo referente de belleza, no solo en Occidente, en distintas culturas del mundo. La piel blanca se consideró, en el caso de las mujeres, como una señal de belleza. Y de hecho había cultura en que se las aclaraban. Cleopatra famosamente se aclaraba la piel. Pero también tienes en el caso de Asia y en otras culturas... Cleopatra era griega, ¿eh? Bueno, puede haber sido griega, pero utilizaba, no sé si era la leche esta de cabra o que se ponía, que era para aclararse la piel. Se suponía que se la dejaba más blanca. En India, famosamente, se venden cosméticos para que las mujeres también se vean más claras de piel. Entonces, y uno puede decir si eso está bien o no, si te gusta o no te gusta. Para mí, la verdad es que es relativamente irrelevante. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que ella representa un arquetipo de belleza. Pero ¿qué es lo que te dicen los woke? ¿Qué vas y que dicen que al final es nazista? Pero explícale a nuestra audiencia cuál es el escándalo, porque no lo has descrito. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es que American Eagle, la marca de ropa de jeans, saca un anuncio publicitario con esta modelo. Vamos a mostrarlo en pantalla mientras tú hablas. Sí, que es muy linda, una mujer joven, obviamente blanca, qué sé yo. Y entonces ella sale diciendo, haciendo un juego con la palabra jeans que ella tiene, que tiene buenos, she has good jeans. Y hace un juego entre la palabra gene y la palabra de los jeans. Que esto es algo que ya había hecho la Brooke Shields en la década de los 80, por lo demás, en un anuncio de Calvin Klein. Y bueno, entonces sale este anuncio y se produce una reacción generalizada en la izquierda, especialmente mujeres de izquierda, denunciando esto como nazismo, tratándolo a ella como que está proponiendo políticas de eugenesia. Está una chica blanca, rubia, guapa, sí, se viste de jeans y dice, tengo buenos jeans, que es un juego de palabra porque en inglés se escribe distinto, pero el genes y pantalones de mezclilla ambos se pronuncian jeans. Entonces ella dice, I've got good jeans, o algo así dice, ¿no? Tengo buenos jeans.
la crítica entonces es que supuestamente es eugenista, cuando, Sí. bueno, si fuera negra y estuviera guapa, o fuera café y estuviera guapa, o fuera amarilla y estuviera guapa, en todos esos casos va a ser en parte consecuencia de sus genes. No, no. Y obvio. Pero es que tiene buenos genes en los dos sentidos, ¿me explico? Sí, Entonces, obviamente que esa mujer tiene buena genética. Nadie lo puede negar. Y todos actuamos sobre la base de que hay gente con mejor genética que otra. O tú crees, como dijo Bill Maher, hablando de este tema en su programa, que me pareció muy divertido. Y de todas estas mujeres que se quejan, lo primero que hacen cuando están en una aplicación de cita es ponerle que no, que no, que no, que no a todos los que son pelados. Y después dicen que no les importan los genes. Mentira. a todos los que son pelados. Sí, que no tienen pelo, dijo él. A los Pero pelones. claro, que son calvos. Sí, sí. Entonces, nosotros en Chile le decimos pelado, bueno, los Ya. calvos. Sí, sí. Y es cierto, y no solo distinguen por eso, también por altura, por estatura. O sea, Sí, famosamente las mujeres eligen hombres más altos que ellas porque no les gustan los hombres más bajos que ellas. ¿Y eso qué son? Genes. Entonces, la claro. verdad es que lo que molesta es que es verdad lo que ella está diciendo, a Sydney Sweeney. Claro. Tengo buenos genes, es cierto que es superior, nadie lo puede negar, desde el punto de vista del aspecto físico, nada más que Claro, eso. hay gente que tiene genes que los hace muy feos y hay gente que tiene genes que los hacen muy Sí, guapos. y No es sí, culpa de nadie. Esto no es es, culpa, es así, así es la naturaleza, ni es modo. así. Y hay gente que tiene genes que les dan enfermedades, y hay gente que tiene genes Así que los es. hacen ser muy sanos, y hay gente que, todo tipo de cosas, ¿no? Y esto en toda la raza da lo mismo. Y reconocer que los genes producen variación no te convierte en un No, eugenio. no te convierte en nada, claro, no te convierte ni en nazi ni en ninguna cosa así. Pero ¿qué pasa? Que como se plantea como una modelo en el sentido tradicional de la palabra, es decir, una figura cuyas características son de tal naturaleza que producen admiración y la influencia a nivel cultural de querer emularla, o sea, de querer parecerse a ella. Entonces, eso, que a mí me parece perfecto, porque toda sociedad necesita tener jerarquías. Cierto. Si tú no tienes jerarquías, Bueno, y tiene que haber una meritocracia, ¿no? O sea, sí, la gente que hace algo mejor tiene que tener recompensas correcto. acorde, Y si no, la, es bueno. la jerarquía supone que hay gente que es mejor que otra, en distintas categorías. Hay jerarquía moral, hay gente que es reconocidamente mejor que otra por su Claro. carácter, digamos, Hay gente que es más filantrópico, compasiva, más justa, más por lo que servicial. sea. Sí, hay gente que es mejor en términos de deportivo, hay gente que es mejor intelectualmente, hay gente que es mejor. Pero cuando tú intentas destruir todo eso, que ese es el problema del wokismo. El Exacto. wokismo quiere deshacer completamente la jerarquía. Cualquier diferencia, de hecho. Exacto. Entonces no puedes aceptar que haya jerarquía. ¿Por qué? Porque si tú aceptas que hay jerarquía, tienes que asumir que hay verdad objetiva. Verdad es que va más allá de la construcción social y la narrativa. Sí. Y Y este entonces, es el tema, el que le ha metido mucho a este tema es Jordan Peterson. sí, Jordan Él ha Peterson, insistido mucho que no, de acuerdo que tenemos que combatir la opresión, o sea, obviamente que sí, sí, pero la jerarquía y la opresión no son sinónimos. Hay gente que ocupa una posición superior porque hizo las cosas mejor, no porque correcto. esté oprimiendo a nadie. No, y eso es lo que, claro, eso es lo que niegan los woke con el posmodernismo, que te dicen, no, 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 nadie ha hecho nada mejor. Lo que hay nada más es una narrativa que te hace creer que uno es mejor que el otro. Bueno, pero dime de la destrucción de la identidad occidental. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, es que yo creo que cuando tú ves el caso Sidney Sweeney, ese es un ataque frontal a la identidad occidental, porque la identidad occidental pasa, y no estoy hablando del tema racial necesariamente, aunque el antiblanquismo también es una de las propuestas para destruir Occidente, obviamente, Claro, por supuesto. pero simplemente porque la identidad occidental pasa por tener jerarquías de acuerdo a ciertos valores y al consenso que tenemos los occidentales o teníamos de que hay verdades objetivas, que son independientes de lo que tú sientas, de lo que tú pienses y de lo que tú quieras. Y esas verdades objetivas son las que nos permiten establecer las jerarquías a las cuales todos debemos aspirar. O sea, porque ese es el propósito de que tengas modelos, modelos de conducta, modelos físicos, modelos deportivos, superhéroes. Los superhéroes, por ejemplo, en la tradición occidental, Superman, Batman, Spider-Man, que uno puede reírse un poco, pero hace poco el Economist sacó un artículo completo sobre este tema, sobre los superhéroes, como Hollywood
Marvel y toda esta gente, están destruyendo los superhéroes occidentales, porque los convierten en alcohólicos, en racistas, en esto, lo otro y en débiles. Pero las culturas necesitamos tener en nuestro imaginario discursivo estos imaginarios. Buenos ejemplos para emular. Sí, estos imaginarios que resumen todas las virtudes. Exacto. Que obviamente no son humanos, porque los seres humanos somos todos imperfectos, pero por algo son superhéroes, por algo son ficticios, pero esas ficciones nos sirven como una especie de fuerza de gravedad a nivel cultural que nos inclina a intentar emularlos, a intentar luchar por la justicia. En el caso de Superman es bien evidente que con toda la fuerza, el poder que tiene, que podría oprimir a todo el planeta si quisiera, no, él utiliza su fuerza nada más que para luchar contra el mal y es un prototipo de masculinidad sana. Claro. Eso es lo que es. Y para proteger al débil. Como dice el lema del hombre araña. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto, el gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Bueno, ese es un mensaje súper sano para todos. Pero si tú analizas Spider-Man, Batman, Superman, que son los más conocidos, después están, no sé, Aquaman y toda esa gente, pero ¿qué es lo que son? Son productos, sí, del hombre blanco heterosexual, que lo han creado porque la creación es de hombres blancos heterosexuales, pero la verdad es que son arquetipos. Eso es lo que son. Son arquetipos. Son arquetipos que orientan, ¿cierto?, la cultura occidental, ¿ya? Y con una serie de virtudes a las cuales nosotros debiéramos aspirar. Oye, Axel, pero a ver, en el tema de la destrucción de la identidad occidental, lo que yo veo es que este asunto del woke tan institucionalizado en las universidades y en los medios, lo que ha logrado es que la gente se convenza de que la civilización occidental es mala. Y que se avergüence la gente de ser occidental, lo cual es interesante porque la civilización occidental liberó al planeta entero. O sea, es en Occidente donde se inventó la democracia moderna, que tuvo una influencia, un impacto en todo el planeta para mejorar las condiciones de vida de todo el mundo. Los mercados modernos también se inventaron aquí, eso también ha levantado a mucha gente en todo el planeta. Y lo que veo que está haciendo el woke es que convence a la gente de que lo único que importa cuando piensas en Occidente son las cosas malas que sucedieron en el pasado, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud, el colonialismo, el imperialismo, que de hecho no son particulares de Occidente, eso lo han practicado todas las civilizaciones, ¿no? Y en cambio la nuestra, la civilización occidental, es la única que ha tenido un proceso de arrepentimiento de esas cosas y que las ha trascendido y que ha creado sociedades libres, democráticas. Qué increíble que en vez de fincar nuestra identidad sobre estos logros recientes, estemos arrastrando los crímenes y los pecados del pasado como si eso es lo único que pudiera sustentar nuestra identidad occidental. Sí, pero eso tiene una explicación, me parece a mí, en el hecho de que las instituciones culturales están totalmente capturadas por gente de izquierda que quiere ver la civilización occidental destruida. Otra pregunta es por qué existe gente que quiere destruir la civilización occidental. Yo tengo mis teorías, pero de que la universidad, que es la institución más poderosa desde el punto de vista cultural en Occidente, está completamente tomada, capturada por activistas, porque no son intelectuales ni profesores que les interesa encontrar la verdad. Es un hecho. Y tú lo ves, por ejemplo, cuando le preguntan, ayer leía una encuesta según la cual algo así como el 70% de los alumnos universitarios en Estados Unidos pensaba que los blancos en Estados Unidos han inventado la esclavitud. Wow. Entonces claro, si tú tienes ese nivel de ignorancia en la gente, ¿por qué es? Porque tú no tienes hoy verdaderos cursos de historia, tú no tienes hoy verdaderos cursos de filosofía, tú todo lo que tienes es adoctrinamiento, especialmente lo que se refiere a humanidades. Cuando te pasa, ya lo hablábamos, cuando te pasa la Revolución Francesa, que es la primera revolución socialista leninista y que antecede a los nazis y a los comunistas después, lo único que te hablan es de las bondades de la Revolución Francesa, un poco hablan de Robespierre y la guillotina, pero no te explican el resto. Después, ya no tienes historia del comunismo. En ninguna universidad prácticamente
Bueno, pero yo creo que hay que Tal. tener cuidado con el asunto de la Revolución Francesa, porque sí es cierto que el periodo del terror fue totalitario, Sí, pero yo tengo, luego si quieres te paso mi análisis de la Revolución, pero lo que yo veo en la progresión histórica de la Revolución es que la primera etapa de la Revolución fue totalmente liberal. sí, la primera etapa sí, pero después, todo lo que venía Espérame. después no te lo cuentan. Sí, exacto. Entonces, no, sí, a mí, en mi educación, el terror fue muy importante en ¿En cómo la me escuela? describí. Sí, claro. Ah, Y, no, a nosotros no. y justo lo que no nos explicaron, y esto no sucede, porque en el mundo anglosajón, porque yo recibí mucha educación anglosajona, en el ¿Pero tú mundo estudiaste en Estados Unidos en la escuela? yo estudié, a partir de la universidad estuve en Estados Unidos, pero inclusive en México estuve en escuelas muy influenciadas por el sistema educativo anglosajón. Ya, Y, ahí puede y, ser, claro. y ahí lo que te cuentan de la revolución es que la revolución fue algo malo, y se enfocan mucho en el terror. Y lo que nunca te explican es que el terror fue una consecuencia del el prestigio que adquirieron los terroristas cuando la revolución parecía que iba a ser destruida por la contrarrevolución de la iglesia y las monarquías absolutistas europeas. Entonces, cuando se organiza toda Europa para destruir la Revolución Francesa, aliados con el Papa, los terroristas, que eran una minoría marginal en el Sí, movimiento sí. revolucionario, dijeron, ya ven, les dijimos, si no matamos a toda esta gente, no, la revolución va a ser destruida. Y entonces, cuando se prestigió ese argumento, inició el terror. Pero es importante apuntar, obviamente yo no defiendo el terror, pues nunca debió haber sucedido, pero es importante recordar que el terror duró 2 años y luego Napoleón le puso fin y a la postre de Napoleón se restaura un mecanismo, sobre todo liberal. Es cierto Sí. que Napoleón era un dictador, pero en el plano de las leyes, el código napoleónico establecía un sistema mucho más liberal que el que había antes y ese fue el legado, digamos, semipermanente de la revolución, porque cuando suceden las revoluciones de 1848, que son muy, muy importantes, ahí es donde empieza realmente el mundo moderno, estaban inspirados justamente en los logros de la Revolución Francesa. No, y la Revolución Francesa inspiró, yo creo que todas las revoluciones que siguieron, pero lo característico de la Revolución Francesa, porque lo de los derechos del hombre y el ciudadano y todo eso fue hasta cierto punto copiado de Estados Unidos. Lo característico de la Revolución Francesa, que es Sí, posterior pero sí, a la sí es cierto. americana, y de hecho lo sacaron de la Constitución de Virginia, algunas cosas No, y no, todo. no, 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 no. La de Virginia para nada. De la de Filadelfia. De la de No, no, Filadelfia. pero la de Virginia, el Bill of Rights, ya estaba incluido en el de Virginia antes de la Constitución norteamericana. Ah, el Bill of Rights puede ser, pero Sí. O sea, la idea de los derechos del hombre y el ciudadano y todas esas cosas. De sí, todas esas la cosas. constitución que copiaron los revolucionarios franceses fue Sí, la es de que no era solo la de Virginia que tenía eso, pero la primera en tenerlo fue la de Virginia. Pero Ok, hubo pero influencia de este liberalismo americano al principio en el origen de la Revolución Francesa, que en realidad lo que quería era hacer en el principio una monarquía constitucional. Eso es lo que buscaba. No sí, es quería eliminar correcto, la monarquía, es totalmente correcto. pero Sí, tú tenías, claro, querían algo con el poder limitado del monarca y todo, pero tú tenías una corriente, que es la corriente propiamente socialista, que la que tú bien dices después se termina tomando la revolución. Pero lo que no te explican, no sé si a ti te lo explicaron, lo que no te explican en el colegio o en general, es que lo que buscaba, las ideas que tenía detrás esa corriente, entre otras, muy influida por Rousseau, que fue un gran profesor, digámoslo así, de Robespierre, era el igualitarismo radical. Y sí, no solo el igualitarismo radical, sino que también la reconstrucción del orden social a partir de cero. sí. Por eso lo equiparas con el comunismo, porque Claro, el igualitarismo hombre radical, nuevo. de Robespierre y de sus cuates Sí, era justa. Eso es lo que produce el terror. exacto. Cuando tienes que producir igualdad de resultados para todos, pues sí te tienes que poner a matar a mucha gente. Igual lo hicieron en la Unión Soviética. Sí, y Y en China, si tú quieres crear el orden desde cero y además el hombre nuevo, porque era una de las ideas que tenía de manera incipiente la Revolución Francesa,
bueno, obviamente tienes que deshacer todo lo que existe. Y por eso Edmund Burke predijo el terror. Edmund Burke fue capaz de preverlo en esa época. Y eso fue lo que tú después ves en las revoluciones más famosas que tuviste, ¿cierto? En el siglo XX, fue la Revolución Rusa, después la Revolución Nacional Socialista. Pero más allá de eso, que yo creo que no te lo explican bien, no te dicen estas dos etapas, bueno, es lo que yo he visto al menos y lo que hoy día en las escuelas en América Latina, que es más básicamente donde yo lo estoy aplicando más, Sí. este razonamiento, y No, probablemente en en Europa. América Latina es más pro Revolución Francesa que en el mundo Sí, muy, muy, muy. Y nadie te habla de la masacre de Vendée, donde murieron, de la Vendée, sí. de la Vendée, donde Sí. murieron, creo que eran 160.000 personas. Sí, pero tampoco por lo menos en el mundo anglosajón, nunca te explican porque los contrarrevolucionarios de la Vendée estaban recibiendo apoyo de los británicos. Entonces, y esos eran ultracatólicos. Sí. Y lo que nunca te explican es que los ultracatólicos contrarrevolucionarios de la Vendée también produjeron unas masacres gigantescas del mismo tamaño. O sea, ahí no es cierto que el terror estaba nada más del lado de la revolución. También la contrarrevolución estaba produciendo unas matanzas espeluznantes y eso Bueno, era una guerra civil. Era una guerra civil. Era una guerra civil como la que tuviste tal vez en Rusia entre los blancos y los bolcheviques en su minuto. Así es. Oye, se nos acaba el tiempo, Axel, pero quiero invitarte a una siguiente conversación porque hay asuntos aquí que me interesa mucho discutir muy a fondo y hacerlo en unos cuantos minutos no sería suficiente. Te voy a decir cuál es el tema que a mí me apasiona, que luego platiquemos. Y me puedes dar tu primera impresión ahorita y luego en otra oportunidad lo hacemos más a fondo. Me interesa tu opinión sobre si todo esto que está sucediendo con el woke es orgánico o es maquiavélicamente orquestado desde la cima. ¿Qué opinas tú ahí? Yo creo que tiene elementos de las dos cosas, porque el proceso de infección de ideas, cuando se ponen de moda, toma vida propia. Uh-huh. Es lo que hablábamos del caso de estas personas que le clausuraron el estudio de yoga, ¿cierto? Sí. Probablemente no hubo alguien desde arriba diciéndole a los otros, vayan y ataquen a esta persona, pero son funcionales a la infección viral de estas ideas patógenas. Ya. Entonces ya estaban en un ambiente propicio para actuar de esa forma. Pero la creación de ese ambiente también te parece orgánica o te parece que no, yo creo que hay un plan, hay un diseño, porque y te lo dicen los mismos autores, cuando uno lee Gramsci, por ejemplo, cuando uno lee a intelectuales de izquierda renombrados, muchos te dicen que la larga marcha por las instituciones, eso lo acuñó un intelectual de izquierda, uh-huh. Que había que tomarse las universidades y había que tomarse y estar y penetrar todos estos centros, y aparte hay gente que lo financia. Uh-huh. O sea, tú después tienes, obviamente, la red de Open Society Foundations de George Soros, sin duda. Ejemplo, que yo no quiero caer en todas las teorías de conspiración porque creo que a Soros se le atribuyen muchas cosas que probablemente no son verdad, pero hay muchas que sí son verdad. Sí, señor. Y que son malignas y que son... Sí, señor. Sí. Entonces, de hecho, acabamos de producir nosotros una investigación sobre esto. Si te interesa, la voy a poner en pantalla para que la vea el público. Ahí estábamos con Sydney Sweeney, pero permítanme... nosotros acabamos de publicar hace poquito, bueno, ahí lo tenemos en la portada, es el podcast que hicimos sobre esto, pero también tenemos un artículo, una investigación bastante detallada, que además es parte de lo que estoy haciendo con este Substack, Axel, es explicarle a la gente cómo pueden usar la inteligencia artificial para defender la libertad occidental, porque la inteligencia artificial no es simplemente una amenaza. Es como la imprenta o como muchas otras tecnologías que puede ser utilizada para oprimirnos, pero también la podemos usar nosotros para defendernos. Y entonces ahí les explico cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer investigaciones que antes eran muy difíciles. Y lo que documentamos aquí es que efectivamente lo que está haciendo George Soros no es orgánico, ¿no? Él es el rey del woke. O sea, aquí está la lista de todas las cosas que él impulsa y son todas
son todas las categorías de actividad woke, ¿no? El Sí. identity politics, destruir el sistema de justicia, las fronteras abiertas, las políticas dizque para combatir el calentamiento global, la agencia trans, todo lo está promoviendo George Soros. Y creo que te va a interesar, y es una de las cosas que me gustaría en la siguiente. Me gustó la respuesta que diste, que hay elementos, obviamente, de crecimiento orgánico, pero que digamos, el marco en el que suceden esos procesos emergentes, ese sí parece ser diseñado y impuesto desde la cúpula. Entonces, ambas cosas están sucediendo y tenemos que entender ambas. Esa es la conversación que me gustaría que tuviéramos en la siguiente oportunidad, porque creo que es muy interesante. Y en el Inter, a ver si nos compartimos algunas lecturas para que lleguemos a esa conversación como ya muy enriquecidos de los temas que hay que discutir. Sí, encantado. Cuando Buenísimo. tú quieras lo hacemos. Buenísimo. Muy pues muchas gracias No, gracias a ti. Estuvo muy interesante la conversación y looking forward a las siguientes, y a terminar de leer tu libro ya te iré pasando mis comentarios. Fantástico y muchas gracias por la invitación. Nos vemos la próxima vez. Pues aquí nos vemos en la siguiente. Gracias a todo mundo. Les recordamos que encarecidamente agradecidos si le dan like, si se suscriben, si pican la campanita y sobre todo si comparten, porque es importante llevar esta información y queremos que la gente conozca los libros de Axel y toda la investigación que está haciendo para defender a Occidente. Su Fundación Faro es muy importante en ese rubro, y queremos que se sume mucha más gente a la defensa de Occidente porque estamos todos en peligro. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.